Leo, el Rey León. El otro hijo de Mufasa. Capítulo 1, Renacimiento. Primer punto de vista. La noche dio paso a la mañana. Los primeros rayos dorados del sol penetraron la fugaz oscuridad que cubría las tierras del reino. Una suave brisa agitó la hierba alta, llevando el fresco aroma del amanecer a través de la vasta sabana. La lejana silueta de la roca del rey se alzaba bañada por el cálido resplandor del amanecer, proyectando una larga sombra sobre el reino que despertaba. Era una mañana como ninguna otra, y la tierra parecía contener la respiración anticipando este día histórico. Manadas de antílopes y mus alzaron la cabeza hacia el cielo, presintiendo la llegada de algo trascendental. Las aves revolotearon desde sus nidos, sus cantos se fundieron en un coro de reverencia de la naturaleza. Los elefantes balancearon sus trompas y las jirafas estiraron sus largos cuellos hacia la interminable extensión azul como si rindieran homenaje al sol. Guiados por una orden tácita, los animales comenzaron a moverse, convergiendo desde todos los rincones de las tierras del reino. La vida se agitó. La vida se reunió. La vida se dirigió hacia la roca del rey. El rey león Mufasa estaba allí para recibir a las bestias reunidas. Se detuvo al borde de la roca del rey en todo su esplendor dorado. Rafiki, el viejo mandril, trepó por el sendero rocoso hacia él. Su bastón golpeó suavemente la roca mientras sostenía una copa de león con una mano. El futuro rey, Mufasa, inclinó ligeramente la cabeza para saludar a su viejo amigo. Entonces sus ojos se posaron en el cachorro en el brazo del mono. El cachorro parpadeó, abriendo sus diminutos ojos ámbar, miró a su padre y luego observó el mundo que lo rodeaba. Inclinó la cabeza con curiosidad, inconsciente del destino que le aguardaba. Un susurro de viento recorrió las tierras del reino como para bendecir al cachorro de león. Una nueva alma encontró su lugar en el ciclo de la vida. Rafiki levantó al cachorro por encima de su cabeza para mostrarlo al mundo inferior y los animales bramaron de bienvenida al futuro rey. Era el sonido del respeto y la celebración. La tierra temblaba bajo la vibración. Era una vista mágica, como sacada de un cuento. Y pude presenciarlo todo desde atrás, dentro de la guarida de las rocas del reino. Mira eso. Tu hermano es el príncipe heredero de las tierras del reino. Siempre debes estar a su lado mientras cumple su destino, dijo Sarabi, la reina leona, mientras contemplaba la escena. ¿Entiendes, Leo? Me empujó suavemente con el hocico. Respondí con un leve gemido gutural. En ese momento, sonaba más como un gato doméstico que como un león de verdad. De hecho, me llamo Leo, el hermano gemelo del príncipe heredero Simba. Debes estar preguntándote cómo llegué aquí. Bien, sigue preguntándote, porque ni siquiera yo tengo la menor idea de cómo llegué aquí. Capítulo 2, el comienzo. Primer punto de vista. 2 meses después. Era solo un tipo que iba a terminar la preparatoria antes de encontrarme en esta precaria situación. No había nada extraordinario en mí, salvo que sacaba buenas notas, era más alto que la mayoría y la misma chica me había rechazado 3 veces. Por eso, al principio me costó entender por qué, de entre todos, me tocó este destino. Quizás la reencarnación fue buena, ya que me dio una segunda oportunidad, pero la parte en la que me convertí en un maldito león, esa parte no molaba. Espera, ya no estoy en la escuela, así que puedo maldecir. Volvamos a eso. Pero la parte en la que me convertí en un maldito león, esa parte no era cool. Aunque podría ser peor, al menos nací como un animal conocido como el rey de la jungla. Imagina que naciera como un gusano. Esa era mi mentalidad después de 2 meses. A veces, el bien y el mal estaban a una distancia muy diferente. Siempre hay un lado positivo en cualquier situación, pero no para los gusanos. ¿Qué demonios tiene de bueno ser un gusano? Durante esos meses, me hice una idea general de la situación en la que me encontraba. Renací como león, el hermano gemelo del famoso león Simba. Y sí, renací en la película de nuestra infancia, El Rey León. Solo que ya no era Disney ni una simple caricatura. Era muy real y seguía la lógica de la vida real. La similitud entre la película y este mundo termina con la historia. Por ejemplo, yo era el hermano gemelo de Simba. Y a diferencia de lo que la película infantil te hace creer, las leonas no dan a luz solo a un cachorro a la vez. Pueden tener de 2 a 6 cachorros en un embarazo. Imaginen que solo dieran a luz a un cachorro a la vez, ya estarían extintos como especie, ya que solo 1 de cada 8 cachorros sobrevivía en la naturaleza. También había cosas que no se mostraban en la película, como la situación en la que me encontraba en ese momento.
Gruñí con todas mis fuerzas hacia Mufasa mientras él intentaba montar a mi madre. No les habría dado ni una segunda mirada si no fuera porque me estaba alimentando de su leche. Clavé mis garras afiladas en su extremidad más cercana, pero no le hice daño a su duro pelaje. Así que tuve que soltar el pezón de mi madre y usar mis dientes, que estaban creciendo, para sujetarle la pata. Arqueó una ceja y levantó la pata. Yo también me levanté del suelo, ya que no solté mi mordisco. Gruñí de nuevo cuando nos miramos a los ojos. Si quería sexo, podía tenerlo después. No mientras yo comía, siempre terminaban aplastándome con su cuerpo, por no mencionar que era asqueroso. La hora de comer era sagrada. Déjalo ir, sabes que no le gusta que lo hagas mientras come. Sarabi habló para después morderme la nuca, mi cuerpo se congeló por instinto, así que solté el mordisco que tenía sobre mi padre. Entonces procedió a dejarme suavemente a su lado una vez más. Sarabi, soy el rey. Se burló Mufasa. Lo sé, mi rey. Pero ¿qué tal si te vas con otra leona por ahora? Seré toda tuya después de alimentar al pequeño Leo. Lo empujó con el hocico. Bien. Mufasa correspondió a su cariño. Tú eres la reina. Y se fue, dejándome alimentarme en paz. Ni siquiera tuvo que buscar hembras, pues 2 leonas acudieron inmediatamente a él, moviéndole la cola alrededor del cuello como si fuera una invitación. Un rey tenía opciones, debe ser amable. O no, no me interesaban demasiado las leonas. Aunque eso podría cambiar cuando fuera mayor. No me hacía ilusiones de que mi mente y mi memoria humanas pudieran suprimir los instintos de mi cuerpo. Ahora era un león, y lo había aceptado, incluyendo todo lo que conllevaba serlo. La manada estaba formada por 9 leonas y 7 cachorros, incluyéndome a mí. Todos estábamos bajo el mando de Mufasa, y solo de Mufasa. Su hermano Scar era un forastero, no formaba parte de nuestra manada. Eso significaba que todas las leonas, e incluso los cachorros, pertenecían a Mufasa. Así funciona una manada de leones. Si lo pensabas bien, y yo lo he pensado mucho, Nala y Simba eran medio hermanos. ¡Qué asco! Esa también fue mi primera reacción antes de que me arruinaran la infancia. ¿Estás feliz ahora? Probablemente seas el único cachorro que le ha negado la comida a un rey. Me arrulló Sarabi mientras yo seguía alimentándome. Cerré los ojos, contento. La hora de comer era sagrada. Era mi forma de hacerme más fuerte y grande. Y con el futuro que me esperaba, sabía que tenía que ser grande y fuerte, rápido. Como ya era un león, créeme que iba a ser el león más grande y fuerte que jamás haya existido. Así que, aunque ya no tenía hambre, seguí chupando la leche con avidez. No tenía intención de dejarle un poco a Simba, él podría conseguir su parte de las otras leonas. Bueno, ya basta. Si bebieras más, podrías explotar. Sarabi me apartó de su estómago. Decía la verdad, casi vomité cuando me apartó. Me sentía pesado e hinchado. Puede que fuera incómodo, pero la sensación me dejó satisfecho. Caminé hacia un rincón seguro dentro de la cueva y comencé a dormir la siesta de inmediato. Confiaba en el volumen. Un mes después. Aquí hay otra cosa que no te mostrarían en las películas. El antílope soltó gritos estrangulados de agonía mientras 2 leonas lo arrastraban hacia el terreno abierto donde estábamos esperando. El sonido de su grito venía acompañado por el sonido húmedo de la sangre llenando su garganta, ya que una de las leonas tenía las mandíbulas apretadas sobre su cuello. Cuando llegaron hasta nosotros, contrario a lo que esperaba, no comenzaron a comérselo. En cambio, simplemente lo dejaron allí para que se debatiera en vano sobre el suelo. Los cachorros, incluyéndome, inclinamos la cabeza hacia el animal moribundo. Hoy sería la primera vez que tendríamos carne real, así que no sabíamos cómo funcionaba nada de esto. Pero observamos y aprendimos. Mufasa se colocó al frente y las otras leonas dieron un paso atrás para darle espacio. Saltó sobre el antílope con un rugido bestial que me hizo estremecer. Asestó el golpe final. Sus enormes fauces se cerraron sobre el cuello y, donde las leonas solo podían estrangular, su mordida rompió el cuello en un instante. Mis orejas se movieron. No, el hueso quedó completamente triturado bajo sus dientes. El antílope murió al instante. Mufasa sacudió la cabeza y toda la cabeza del antílope se desprendió. Sangre roja, tan roja que parecía negra, brotó como una fuente desde una arteria principal. La escena era una carnicería para la que nadie podría haberme preparado. Y entonces Mufasa empezó a desgarrar al antílope y comenzó a comerlo él solo. Nadie se movió, ni siquiera mi madre. Solo nos quedamos allí mirando mientras el rey comía su parte.
Mufasa abrió el estómago y empezó a devorar los tejidos blandos, el corazón, los pulmones, el hígado y todas las partes nutritivas. Se los comió todos. Sarabi fue la primera en dar un paso más cerca de la comida, pero Mufasa le lanzó un gruñido bajo. Se quedó inmóvil y esperó un poco. Sus orejas estaban caídas y avanzó lentamente hacia la comida, pero cuando llegó a la carne, su comportamiento cambió y también se volvió como una bestia. Empezaron a devorar la carne mientras el resto de nosotros observaba, y fue entonces cuando lo comprendí. En una manada de leones, comer era más que solo comer. También era un escenario para mostrar poder y rango. El rey comía primero, seguido por su reina. Y tal como esperaba, las 2 leonas que atraparon a la presa fueron después. 4 leones comieron, y luego el número aumentó lentamente. La jerarquía de la manada decide cuándo los leones pueden comer. Era brutal, pero había un extraño sentido de orden detrás de esa brutalidad. No solo cuándo, sino la forma en que comían mostraba rango y dominancia. El rey comía las mejores partes. Los órganos y los trozos más carnosos. Las cazadoras sanas y las reinas comían las patas y la carne rica en músculo. A veces, Sarabi empujaba a las otras leonas para conseguir más. También había muchos gruñidos e incluso algunas peleas por una mayor porción. El proceso era salvaje y caótico. Siguiendo la misma lógica, significaba que nosotros, los cachorros, éramos los últimos en comer. Nos sentamos allí, mirando cómo todos los adultos tomaban su parte del antílope. Aproveché la oportunidad para aprender sobre la dominancia de cada miembro de la manada. Después de más o menos una hora, los adultos dejaron la comida uno por uno. Ya estaban saciados, y solo entonces nos movimos hacia la comida. El olor a sangre y carne cruda golpeó mi nariz, pero olía maravilloso. Salivé de inmediato. Después de convertirme en león, lo que antes se consideraba maloliente y desagradable cambió por completo. La nariz humana era fundamentalmente distinta de la de un león. Vi un trozo de carne cubierto de arena. Dudé, pero solo por unos segundos antes de comérmelo. Y entonces ocurrió algo. Instintos que ni siquiera sabía que tenía empezaron a gritar en lo profundo de mí. Más. Necesito más. Impulsado por instintos puros y un hambre recién descubierta, empecé a comer los restos del antílope. Y ahí también comenzó la jerarquía entre nosotros, los 7 cachorros. Luchamos por la comida, igual que lo habían hecho los adultos. Era una sensación primitiva, casi fuera de mi control. Los resultados de mi tamaño se mostraron de inmediato. Yo era más grande, más fuerte y más saludable que los otros cachorros. Los dominé y obtuve la mayor cantidad de carne de lo que quedaba. Fue una experiencia reveladora, una que me acercó más a ser un león y me alejó de ser humano. La vida de un león era más dura y brutal de lo que cualquier película infantil podría haberme preparado. La manada era una familia, pero incluso dentro de la familia aprendí que no había justicia. La naturaleza era despiadada, era la supervivencia del más apto. Eso no me asustó ni me desmotivó. Al contrario, ocurrió lo opuesto. Lo vi hoy. Quería ser como mi padre. Quería ser como Mufasa. Fuerte, poderoso y dominante. Mordí al joven cachorro que estaba comiendo una costilla con bastante carne. Intentó defenderse por instinto, pero el dolor de mi mordida lo desanimó rápidamente. Soltó un gemido, algo parecido al de un cachorro, y se apartó de su porción. Tomé su comida sin una pizca de culpa. Había terminado de aceptar mi nueva realidad como león. Ahora era momento de darle propósito a esta vida mía. Se sentía natural querer esto, como si estuviera grabado en mis instintos. Quizá había sido mi destino desde el principio. Quería ser un rey león. Capítulo 3. Creciendo. Primer punto de vista. 3 meses después. El tiempo pasó rápido en la vida de un cachorro de león. Empezaba a olvidar cómo era ser humano y me había adaptado por completo a mi nueva vida como león. Habían pasado 6 meses, medio año, desde que di mi primer respiro en esta nueva vida. Mi vida consistía en 3 cosas. Alimentarme, jugar y luego dormir. Pasaba mis días alternando entre estas 3 actividades. Puede sonar aburrido para los humanos privilegiados, pero sabía que era la mejor etapa en la vida de un animal. Pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo, que es la razón principal por la que el tiempo transcurría tan rápido. Como cachorro, aún estaba creciendo, y al parecer era durante el sueño cuando crecía. Comía todo lo que podía, mezclando la leche de mi madre con cualquier carne disponible. El tiempo de juego también era un factor importante en mi vida, ya que era la forma en que nosotros, los cachorros, aprendíamos y entrenábamos para todo lo que enfrentaríamos como adultos.
Lo usaba para acostumbrarme a mi cuerpo de león y para entrenar mis músculos en desarrollo. Era conocido como el cachorro más rudo y activo de la manada. Como tenía un objetivo claro en mente, no jugaba solo mientras fuera divertido. Así como me excedía al alimentarme, lo mismo ocurría al jugar. Pronto se desarrolló una jerarquía entre los 7 cachorros a partir de nuestras peleas de juego y los momentos de alimentación. Por supuesto, yo era el más dominante y también el más grande. Nala era la segunda, seguida por Simba. La mayoría de los cachorros tenían ya 6 meses, lo que significaba que estábamos al final de nuestra fase de destete. Intenté insistir en alimentarme de la leche de mi madre, pero últimamente me apartaba con brusquedad y me decía que no. Fue trágico. Perdí una gran fuente de proteínas y nutrientes, lo que significaba que tendría que pelear por aún más carne para compensarlo. Leo. Le lancé una mirada a Simba, que saltaba de arriba a abajo en el suelo mientras yo descansaba sobre la rama de un árbol cerca de la roca del orgullo. Estás despierto. Sabía que estabas despierto. Dijo Simba, ignorando por completo la conclusión lógica de que él acababa de despertarme. Cerré los ojos otra vez, ignorando su voz con facilidad mientras intentaba volver a dormirme. He dormido incluso con los constantes gruñidos de Sarabi y Mufasa cuando se aparean, así que podía dormir pese a sus pequeños llamados. No me ignores. No puedes ignorarme, soy tu hermano. Guardó silencio un rato, y luego escuché el sonido de pequeñas garras rascando la madera. Eso finalmente despertó lo suficiente mi interés como para mirarlo otra vez. Vi a Simba intentando trepar el árbol con todo su esfuerzo, pero permanecía estancado a unos pocos centímetros del suelo. No era lo bastante fuerte para impulsarse ni lo suficientemente coordinado para trepar. Lo observé caer al suelo con diversión. Arg. ¿Cómo puedes trepar un árbol tan alto? Estás molesto. ¿Qué quieres, Simba? Quiero otra pelea, Leo. Quiero luchar contigo otra vez por el título del cachorro más fuerte de la manada. ¿Otra vez? Suspiré. Nala ya oyó esto. ¿Siquiera la has vencido? Nala es hembra, no puede ser reina. ¿No te da vergüenza mencionarla cuando esto es entre tú y yo? Hablaba como si Nala no fuera la segunda más fuerte y como si yo la usara de escudo para evitar pelear. Lucharé contigo con una condición. Me darás la próxima porción de carne que nuestro querido padre te dé. Aunque Simba y yo éramos hermanos, había un favoritismo claro entre nosotros. Mufasa incluso escondía carne para dársela cuando descubría que no era el más dominante al comer. Trato. Y así, en nombre de la comida, me levanté y salté del árbol tras estirar las extremidades. Caí al suelo con un golpe suave, mostrando una coordinación y equilibrio impecables. Cuando me puse junto a Simba, la diferencia de tamaño quedó clara. No era mucho más alto ni más ancho, pero sí mucho, mucho más robusto. Mi estructura, limitada por mis genes, estaba llena de grasa y músculos en desarrollo. Con solo medio año, ya tenía músculos lo bastante grandes como para marcar definición, como la mayoría de los adultos. Al aterrizar, Simba retrocedió con un sobresalto. Eso era casi como admitir la derrota antes de empezar. Simba tenía corazón. Quería ser valiente y fuerte, pero aún no lo era. Mostró sus dientes en crecimiento y se abalanzó. Se puso sobre las patas traseras y lanzó zarpazos como había visto hacer a los adultos. Yo hice lo mismo, pero con la mitad del esfuerzo. Era más fuerte y pesado, así que lograba someterlo cada vez que se erguía. Al final, puse mi peso sobre él y lo presioné contra el suelo. Está bien. Me rindo. Tú ganas. Ganar comida nunca había sido tan fácil. Me aparté de Simba y finalmente le mostré los dientes. Pero en una sonrisa. No entiendo por qué eres tan persistente. ¿No te cansas de perder? Mi padre dice que no importa cuánto pierda, solo importa que gane al final. Pero nunca ganarás. Tu fracaso no tendrá fin, y sí importará. Oh, pero sí ganaré. Solo espera. Creceré y seré un león superpoderoso como mi papá, y tú crecerás para ser como el tío Scar, ya que te gusta tanto estar con él. No se crece así a la fuerza, Simba. La fuerza se gana. Me di la vuelta y me alejé lentamente. Un bostezo escapó de mis fauces. La pequeña pelea había disipado mi somnolencia. Bueno. No seré el rey en el futuro y tendrás que obedecerme de todos modos. Lo oí murmurar. Era joven y aún ingenuo. La vida le enseñaría por las malas. Aún así, sentí la necesidad de responder. Serás rey solo hasta que yo te desafíe por el trono. Prepárate, Simba. El desafío quedó suspendido en el aire.
Yo, en cambio, me dirigí hacia la cueva. Al entrar, me recibió la imagen inesperada de Scar mordisqueando los restos de nuestra última comida. Huesos frescos con apenas algo de carne. Miré alrededor. No había nadie más. Afiné el oído buscando adultos cercanos, porque no me sentía cómodo a solas con Scar. Por suerte, escuché a los otros cachorros y a 2 leonas justo afuera. El resto parecía estar cazando. Por la cantidad que había salido, quizás cenaríamos búfalo esa noche. Volví a fijarme en Scar. Sus ojos me estudiaban con un brillo peligroso y una sonrisa divertida. Pequeño cauteloso. No creerás que tu propio tío te haría daño, ¿verdad? Chasqueó las mandíbulas y trituró el fémur de la presa muerta. Lo miré sin expresión. No solo lo creía, sabía que me mataría por rencor si tuviera la oportunidad. Scar era distinto a como lo mostraba la película animada. Alto, ancho, casi tan grande como Mufasa, pero demacrado, con músculos reducidos por el hambre. Su melena oscura colgaba en mechones enredados, enmarcando un rostro marcado por cicatrices. Se notaba que hacía tiempo no comía bien. En realidad, Scar no formaba parte de la manada. Era un macho solitario que vivía cerca. Mufasa le permitía quedarse en su territorio por misericordia y porque había sido sumiso. Sus condiciones de vida eran miserables. Sin acceso a hembras ni a cazar libremente. Solo recibía sobras la mayoría del tiempo. Yo no justificaba sus acciones, pero entendía por qué odiaría a Mufasa. Incluso hasta matarlo. La naturaleza era así, la fuerza daba la razón. ¿Puedo probar? Pregunté al verlo lamer la médula roja y amarilla del hueso. ¿Quitarle a un mendigo que rebusca sobras? Supongo que es una suerte que tu hermano sea el príncipe heredero y no tú. Serías un rey egoísta. Aún así, hizo un gesto para que me acercara. Probé la médula sin dudar. Pareció sorprendido de que no le temiera. Con razón puedes vivir de sobras. Es muy grasa y jugosa. Seguro era rica en calorías, suficiente para sostener la vida, aunque no para fortalecerla por sí sola. Comí solo un poco más de lo debido, aún quedaba bastante para él. Ojalá tuviera una mandíbula tan fuerte como la tuya para romper huesos. Soltó una risa oscura. Quizá entendía que, cuando pudiera hacerlo, ya no recibiría mis sobras. Llegarás pronto. Al ritmo que creces. Incluso me superarás. Tío Scar. ¿Y si en vez de esperar a que los demás se vayan, yo te traigo los huesos que queden de cada comida? Tú los rompes y compartimos la médula. Guardó silencio un momento y sonrió. Una idea espléndida. Quizás sí serías un rey sabio. Aunque egoísta. Entonces, ¿sí? No rechazaría que vinieras de vez en cuando. Scar permaneció en la cueva unas horas más. Solo se fue cuando oyó los rugidos que anunciaban el regreso de la casa. Y, para mi alegría, trajeron un búfalo muerto. El festín había comenzado. Capítulo 4. El rugido de un león. Primer punto de vista. Abrí los ojos. Mi conciencia fue arrancada del mundo de los sueños por la vibración maliciosa que llenaba el aire. Sabía exactamente qué era, así que me deslicé fuera del cálido abrazo de Sarabi y corrí fuera de la cueva. Subí por el pasaje pedregoso de la Roca del Orgullo y miré hacia el sol naciente. El frío del aire matutino me erizó la piel, haciendo que mi pelaje se esponjara para conservar el calor corporal. Mis orejas se movían en todas direcciones, esperando con anticipación que volviera a ocurrir. Y llegó, con toda la gloria que esperaba. El rugido de Mufasa, el rey león, podía oírse por todas las tierras del reino. Comenzó como un retumbar bajo y gutural, como si la propia tierra carraspeara. Luego ascendió hasta convertirse en un rugido poderoso y feroz que desgarró la quietud del aire de la mañana. Mis oídos agudos lo escucharon con atención. La vibración me decía mucho. Solo con su rugido casi podía percibir el tamaño, la edad, la salud y el poder de Mufasa. El rugido rodó por las tierras del reino, rebotando de piedra en piedra y de árbol en árbol, mientras las montañas lo capturaban y lo devolvían. El viento lo llevó hasta los rincones más lejanos del reino. Las aves alzaron vuelo y la hierba se inclinó. Las presas se quedaron inmóviles entre reverencia y miedo, y los depredadores se detuvieron conteniendo el aliento ante el rugido del ápice. Nunca entendí su significado cuando era humano, pero como cachorro de león sabía lo que implicaba. Era como una orden, un decreto escrito en trueno. Una advertencia para todos los forasteros y desafiantes. Un recordatorio de quién era el único y verdadero rey. En mi corazón, era simplemente lo más genial que había oído jamás. No podía esperar a convertirme en adulto y luchar también por ser rey. Quizá estaba en mi sangre, pero mi deseo era casi demasiado intenso.
Era insoportable. El rugido distante continuó hasta que el sol se alzó por completo en el horizonte. Era rutina de Mufasa patrullar su territorio por la mañana y por la tarde. Más de una vez intenté imitarlo y lanzar mi propio rugido, pero mis cuerdas vocales aún eran demasiado jóvenes, así que solo salían gruñidos lastimeros, más propios de un gato enfadado que de un león. Deja de hacer eso, Leo, podría lastimarte la garganta. Dijo Sarafina al acercarse por detrás. Era una de las hembras más dominantes de la manada junto con mi madre, Sarabi. Me dio una áspera lamida en la cabeza y me rozó con la cola mientras pasaba de largo. Era de las que despertaban temprano y le gustaba ir al abrevadero a beber y refrescarse al levantarse. Mientras pensaba en unirme a ella, su hija se abalanzó sobre mí desde atrás. Una pequeña mandíbula se cerró sobre mi nuca y unas garras finas pincharon mi piel. Nala. Solté un gruñido molesto y sacudí el cuerpo para quitármela de encima, pero con cada segundo se afianzaba más. Había oído que había seguido a su madre en la casa del búfalo, aquello debía de haberlo aprendido allí. Como yo era más grande, me atacaba como los leones atacan a un búfalo, saltando sobre la espalda de la presa mayor para derribarla. Parecía funcionar. Hasta que cambié de estrategia. Me erguí sobre las patas traseras y luego me dejé caer de espaldas. Mi cuerpo aplastó a Nala contra la roca y, como estábamos en pendiente, rodamos por el sendero pedregoso. Usé mi mejor coordinación y mayor masa para controlar la caída y hacer que ella recibiera la mayor parte del golpe. Al final la estampé contra el suelo y la inmovilicé. Mi mandíbula fue directo a su cuello y mordí, no demasiado fuerte, pero sí lo suficiente para dejar claro que había ganado. Su cuerpo se tensó, las garras salieron por instinto al estar en una posición de muerte segura, y luego se relajó en derrota. Ganaste, Leo. Solté su cuello y me erguí sobre ella, bufando con fastidio. Un ataque sorpresa no es nada genial, Nala. ¿Qué? Tú dijiste que todo vale en la lucha y la caza. No estamos luchando ni cazando, aún no somos capaces. Esto solo es juego. Podríamos habernos lastimado. ¿Y si me equivocaba y caíamos por el borde? Si vas a atacarme a escondidas otra vez, hazlo en campo abierto. Guardó silencio un momento antes de asentir. Lo siento. Tienes razón. Podríamos haber muerto. Entrecerré los ojos. Tú habrías muerto. Yo habría sobrevivido con algunos huesos rotos. ¿Caer desde tanta altura? ¿Cómo? Fácil. Usaría tu cuerpo para amortiguar mi caída. Respondí con una sonrisa ladeada. Bájate antes de que te arañe la cara. Inténtalo. Puse mis patas sobre su rostro y eché la cabeza hacia atrás todo lo posible. Sus zarpas intentaron alcanzarme, pero sus garras fallaron por apenas 1 centímetro. Yo era más grande y con extremidades más largas. No podía hacer nada. Al final suspiró. Está bien, ya probaste tu punto. Bájate antes de que los demás piensen que nos estamos apareando. ¡Qué asco! Me aparté de inmediato. Se acomodó y estiró los músculos doloridos por la caída. Bueno. Eso fue efectivo. Demasiado efectivo, incluso insultante. Como debía ser. Tal vez las hormonas me cambiarían en el futuro, pero por ahora ni siquiera quería imaginar estar con una leona. Me parecía repugnante. Casi olvido por qué vine a buscarte. Dijo Nala al darse cuenta. Hua y Suri querían invitarte a algo. ¿Algo? Sí, no sé qué es. Prometieron que estaría lleno de aventura, así que ya acepté. ¿Y por qué me invitan a mí? Pregunté con extrañeza. Hua y Suri eran de los cachorros más débiles. Y, siendo honesto, yo los había estado molestando. Sobre todo a la hora de comer. Nala se encogió de hombros. Dijeron que necesitaban tu ayuda. Y que habría carne, por si necesitabas más convencimiento. Miré el horizonte pensativo. Está bien. Voy. No tenía nada mejor que hacer. Podría ser divertido. Aunque no me quejaba de mi vida monótona, un poco de aventura no haría daño. Nala resopló con burla. ¿Qué es tan gracioso? Que actúas como si lo pensaras mucho. Todos sabemos que aceptaste en cuanto mencionaron carne. ¿Me llamas codicioso? No, te llamo gordo. Parpadeé. Y me abalancé sobre ella. Te voy a enseñar lo que es gordo. No estaba gordo, estaba en volumen. Había una gran diferencia, una cosa era producto de la pereza y la otra parte del camino hacia una meta noble. Ella esquivó y salió corriendo. Yo la perseguí, pero digamos que, con todo mi tamaño, la velocidad no era precisamente mi fuerte. No pude alcanzarla por más que lo intenté. Supongo que nadie puede ser bueno en todo. ¿Ves? Eres lento porque estás gordo.
Volví a perseguirla, no porque estuviera ofendido ni nada. Simplemente estaba entrenando. Sí. Solo era parte de mi entrenamiento para convertirme en el más grande Rey León. Capítulo 5, cuando la supervivencia debe ganarse. Primer punto de vista. Es bastante inquietante que Simba no esté con nosotros. Pensé que seguro lo incluirían. Dije mientras caminaba al final del grupo. Éramos 4. Nala, Hua, Suri y yo. Yo iba atrás, justo detrás de Nala, mientras los otros 2 cachorros guiaban el camino. Ya estábamos más lejos de la roca del orgullo de lo que deberíamos. Simba es demasiado mandón, es molesto estar con él. Dijo Hua sin apartar la vista del frente. No deja de hablar de cómo será rey y de que deberíamos obedecerle por eso. Y además no es nada discreto. Todo lo que hace siempre llega a oídos del rey, así que no queremos incluirlo. Añadió Suri con media sonrisa. Simba era como un niño consentido. También estaba vigilado constantemente por Sasu, así que entendía por qué no lo invitaron. Aún así, habría sido el más emocionado si lo hubieran hecho. Caminamos unos minutos más y la distancia empezó a incomodarme. Ya casi llegamos. Si no, me regresaré ahora mismo. No era tonto. Sabía lo mal que terminaban las aventuras cuando Simba decidía emprenderlas. Yo tampoco tenía una armadura de trama, así que no quería tentar al destino. En unos años, cuando creciera, exploraría el mundo cuanto quisiera. Pero mientras fuera cachorro, quería ser prudente. Casi llegamos, vamos. Dijo Hua antes de echar a correr entre la hierba alta. Lo seguimos. No pasó mucho antes de alcanzar el destino. Un árbol. Dije sin emoción, rodeándolo en busca de algo interesante. Claro que no te trajimos solo para mostrarte un árbol. Respondió Suri con una sonrisa cómplice. No veo nada de interés. Mira arriba. Levantamos la cabeza. Entre las hojas densas y las ramas enredadas había un ímpala medio devorado. El cuerpo estaba cubierto de tierra y hojas secas que ocultaban gran parte del olor de la carne. Además, estaba alto en el árbol, donde la corriente de aire era distinta, así que incluso justo debajo no podía olerlo. Eso es un... Empezó Nala, pero Hua la interrumpió con emoción. ¿Sí? Es comida. Alguien la dejó ahí y podemos tomarla. Pero no podemos trepar para alcanzarla. Por eso te invitamos, Leo. Dijo Suri. Solo tienes que subir y empujar el cuerpo. Luego todos compartimos. Todos, incluida Nala, se iluminaron ante la idea y me miraron con expectativa. Yo seguía observando el cadáver colgado mientras mi mente corría más rápido que mis pensamientos. Ellos eran cachorros, no lo sabían. Pero yo sí. No me interesaban mucho los animales en mi vida pasada, pero incluso yo sabía lo que significaba una presa medio comida en un árbol. El pánico se instaló en mi pecho, seguido del arrepentimiento. Miré las praderas con preocupación, atento a cada sonido. Tenemos que irnos ahora mismo. ¿Qué? Pero... ¿Tienen idea de lo que han hecho? Grité a Hua, que retrocedió asustado. Ningún depredador abandona su comida así. Eso es obra de un leopardo que guarda su presa. Un segundo después, vi movimiento detrás de Hua. La hierba no solo se movía, sobre ella avanzaba una bestia perfectamente camuflada. Cuando se acercó, apenas distinguí músculos y dientes en un borrón. Corran. Grité. El leopardo respondió con un gruñido salvaje. El sonido nos recorrió la espalda y despertó un instinto desconocido, correr por la vida. Corrimos tan rápido como pudimos. Y aún así fue desesperante notar lo lento que era nuestro más veloz comparado con el leopardo. Hua era el más cercano. Fue el primero en caer. Un destello de movimiento. Sigilo y velocidad. Solo escuchamos el llanto agonizante de un cachorro. Y el chasquido de un hueso. El olor a sangre fresca llegó a mi nariz mientras corría. Pensé que los leones nacían reyes, que no conocían el miedo. Estaba equivocado. Seguimos corriendo. Miré atrás. Y ojalá no lo hubiera hecho. El leopardo, ahora manchado con la sangre de Hua, volvía a perseguirnos. Creí que tardaría más. Creí que perdería interés tras matar. Pero la crueldad en sus ojos me mostró la verdad. No cazaba por hambre. Quería matarnos a todos. Eliminar cachorros de león significaba menos competencia por comida. Al mirar al frente noté que me había quedado atrás. Era el más lento. El siguiente en morir. Entonces aprendí algo que creía saber. La supervivencia no siempre depende del tamaño o la fuerza. Mi mente corrió más rápido que mis patas. Pensé en tropezar a Suri para salvarme. ¿Y después qué?
El leopardo seguiría. Igual moriría. Maldición. Si seguía corriendo, no sobreviviría. Y, extrañamente, esa certeza me trajo calma. Sabía lo que tenía que hacer. No. Sabía lo que quería hacer. Nala. Suri. Grité. No se detengan. Busquen a los adultos. Yo pelearé. Si no podía huir, lucharía con todo. No. Estás loco. Gritó Nala. Váyanse. Me detuve. Ellas siguieron. Nala gritaba. Pero no volvió. El instinto la obligó a huir. Éramos familia. Crecimos como hermanos. Y aún así. Ante la supervivencia, los sentimientos no valen nada. Me giré y miré al leopardo que se acercaba como una máquina de matar. Para mis sentidos, era el peligro hecho carne. La muerte corriendo a su lado. Pero no retrocedí. La muerte no me era desconocida. Ya había muerto una vez. Esta era mi segunda vida. Un regalo. Un extra. Perderla no me aterraba como antes. El tiempo pareció ralentizarse mientras afirmaba mi decisión. No es que no temiera morir. Pero entendía lo que estaba en juego. Esta vida extra. La pelearía. Aunque perdiera, volvería a cero. Nada que perder. Todo por ganar. El leopardo llegó, dientes amarillos expuestos, y saltó. Ignoré el impulso de huir. Corrí hacia la muerte. Como si tuviera alguna oportunidad contra un leopardo adulto. Pero no esperaba que yo también cargara. Falló. Pasé por debajo. Cayó en la hierba, garras en verde y dientes en tierra. Ambos nos recuperamos rápido. Nos miramos otra vez. Esta vez. Dudó. La presa fácil se había convertido en pelea. ¿Qué tenemos aquí? No eres valiente, pequeño. Dijo con voz masculina. Cuando das la espalda a un depredador, te vuelves presa. Si lo enfrentas. Duda. Porque la valentía suele ocultar un arma. No en mi caso. Solo tenía un valor descomunal. La línea entre locura y coraje es delgada. Y yo estaba justo sobre ella. ¿Qué te hace tan valiente? Preguntó mientras me rodeaba. Lo imité, sin mostrarle la espalda. Nos observamos en círculos. Su mirada buscaba una amenaza. La mía. Una estrategia. Fui humano una vez. Débil, frágil. Pero la humanidad dominó el planeta. La inteligencia supera a la fuerza. Esperaba conservar algo de eso. Yo era más lento, pequeño y débil. Pero podía planear. Tras un momento, dejó de rodearme. Sus ojos se afilaron. Mostró los dientes. Decidió que no era una amenaza. Casi me engañas. Grunó. Respondí con mi propio gruñido. No fue un rugido. Pero no retrocedí. Haría lo que fuera por sobrevivir. Por proteger este regalo de vida. Que se joda todo lo demás. Continuará. ¿Qué tal, Está que te cagas este fic. ¿Por qué lo corté en la mejor parte? Bueno, quiero hacer varios vídeos que abarquen 5 capítulos cada uno, para no quedarme rápido sin material, y al mismo tiempo, como una excusa para solo editar el audio del video. ¿Por qué volví a este formato mierdero? Fácil. Porque me rompí la cabeza buscando imágenes para este fic, todas una completa basura, así que me harté y tiré ese plan por la ventana y ahora será puro audio, diferente. Sí, pero al menos podré ser más constante con este fic, además de que los caps serán un poco largos, quizá algunos hasta de 1 hora. Una disculpa si retroceder al formato anterior no les gusta, pero en serio que no le veía futuro a este fic. Si es que le ponía imágenes todas raras e incoherentes, me terminaría agotando y lo dejaría todo por cansancio. Espero de verdad les guste y me apoyen. No olviden usar condón, cepillarse los dientes, obedecer a su jefa y no robar. A mí no me queda nada más que decir más que adiós, así que... Hasta la vista, todos.